Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. También se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Seyán Yamile. Esperamos que esta noche sea una bendición. Esperamos que Dios en su misericordia nos dé esta oportunidad, hermanos, de hablar palabra suya, palabra de Él, palabra del cielo, palabra que edifique, que exhorte, que fortalezca, que reavive nuestras vidas, hermanos, que alimente nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por tu amor, Señor, gracias por todo lo que haces con nosotros. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia. Reconocemos nuestras rebeliones, estamos reconociendo, Señor, nuestras debilidades y todas aquellas cosas que sin ti, Señor, están en nosotros, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a tener victoria cada día y que esta noche nos hables por medio de tu palabra. Muchas gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando de este tema, descubriendo lo espiritual, y pues es un tema edificante, es un tema importante para nuestro desarrollo espiritual, ya que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual. Y el tema que hemos estado desarrollando es descubriendo lo espiritual. Hemos hablado acerca de lo siguiente. Voy a poner el esquema, es un pequeño, sencillo esquema. Nosotros nos movemos en el plano terrenal, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, hermanos, está capacitado para entender lo terrenal, lo que se mira, lo material, lo físico. Sí, pero también nosotros estamos capacitados desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón para entender lo espiritual, porque entramos en esa esfera, en esa dimensión espiritual que el Señor lo dijo, que lo que es carne o lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros cuando nacemos del espíritu, hermanos, podemos entender cosas que antes no entendíamos. Entonces, sobre eso hemos estado hablando. Hablamos ayer en la mañana, estuvimos hablando de cómo los religiosos no vieron lo espiritual en Jesucristo. El Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados, y a los profetas también. Entonces dice: si a lo menos tú supieras el tiempo de tu visitación, pero por el momento no puedes mirarlo, no puedes verlo. De manera que Israel no pudo ver el tiempo de su visitación, porque su visitación ellos la esperaban de otra forma, pero el Señor vino de manera física, pero desde el punto de vista espiritual, el reino del Señor no era terrenal, sino que era un reino espiritual que venía a implantar, de manera que mucha gente no entendió eso. Y al no entender lo espiritual en Jesús, entonces lo que hicieron fue rechazarlo, lo que hicieron fue abofetearlo, burlarse de él, lo que hicieron fue ponerle una corona de espinas en su cabeza, lo que hicieron fue pues crucificarlo. Y eso era parte del plan de Dios, pero la gente no entendió lo espiritual. Entonces también hablamos de otros puntos, como el caso de Moisés, que Moisés, para comenzar un ministerio y para llevar liberación al pueblo de Israel, tuvo que conocer lo espiritual, hermano. Tuvo que descubrir lo espiritual. Giesi
el siervo de Eliseo estaba asustado porque estaban rodeados de soldados asirios. Y el profeta Eliseo ora por él para que sus ojos sean abiertos y pueda ver lo espiritual. Y lo que vio fue muchos ángeles, guerreros, en carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, hermanos, hay un mundo espiritual que nosotros no entendemos desde la perspectiva humana, sino que necesitamos, fíjese que voy a redundar, necesariamente necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios. Entonces, aquí entonces tenemos lo terrenal, luego lo espiritual y allá lo celestial. Entonces, mis hermanos, hemos hablado pues de descubrir lo espiritual, y Moisés descubrió lo espiritual. Israel descubrió parcialmente. El pueblo de Israel, hermanos, como una congregación, en una parte, hermanos, muy grande, no descubrió lo espiritual ni en Egipto, ni en el desierto, ni en la tierra prometida. De manera que Israel, hermanos, muchos de ellos murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de Moisés, y no aceptaron el ministerio de Moisés. Entonces, hermanos, el siervo de Eliseo lo vimos el día de ayer. También hablamos de Pedro, que, hermanos, el apóstol Pedro, dice la Biblia, que fue el que recibió la revelación de parte del Padre para reconocer lo espiritual en Jesús. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia dice que el Señor les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los hombres a nivel terrenal decían: tú eres que él era Elías, o que era Jeremías, o que era Juan el Bautista, u otro de los profetas. Pero cuando llega el Señor a la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, los discípulos también, hermanos, en su mayoría, 11, se quedaron callados, no acertaron a lo espiritual. Pero el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro también descubrió lo espiritual. Los religiosos de aquel tiempo también, hermanos, ellos no descubrieron lo espiritual. El centurión romano es lo que vamos a estar hablando hoy. Los hermanos de Jesús, Saulo de Tarso, el discípulo Ananías, Apolos y sus discípulos, el procónsul Sergio Paulo, estos descubrieron lo espiritual, pero tuvieron una experiencia para poder llegar a ello. Entonces vamos a hablar, hermanos, acerca del centurión que descubrió lo espiritual. Amén. Mateo capítulo 8, verso 5 nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Aquí encontramos, hermanos, a un centurión. ¿Qué era un centurión? Un centurión era alguien que estaba al frente de una centuria. ¿Y qué era una centuria, pastor? Bueno, era un grupo de 100 soldados romanos. De manera que el centurión era un capitán, alguien que estaba al frente de 100 soldados romanos. Pero dice que Jesús llegó a Capernaum, y este centurión romano, teniendo tal autoridad, hermanos, sobre 100 personas o más, porque las centurias pueden ser también más de 100, entre 100 y 1000.
Entonces, rogándole, miren lo que hizo este hombre. Cómo él, siendo una autoridad de ese nivel, iba a rogarle a alguien que estaba sometido a Roma. Él pudo haberle obligado, pero dice que rogándole, y cuando hablamos de rogar, hermanos, quiere decir que él de alguna manera estaba suplicando, estaba clamando. Mire que hay una palabra, Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese texto, hermanos, está hablándonos de descubrir lo espiritual. Ese texto no nos habla de que cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultades, cuando estemos en aflicciones, clama a mí y yo te responderé y te voy a sacar de aflicciones. Sí, también es aplicable, pero lo que dice ahí ese texto es que si clamamos al Señor, Él nos va a ayudar para descubrir cosas que carnalmente, terrenalmente, humanamente no las podemos entender. Amén. El centurión llegó ante el Señor rogándole, pero aquí hay algo tremendo. El verso 6 dice: y diciendo, Señor. Hermano, esa palabra, curios, esa palabra significa, hermanos, dueño, amo, máxima autoridad, jefe. Hermano, el centurión era un jefe, era alguien que tenía autoridad, y aquí el centurión está reconociendo a Jesús como Señor. Y ya esas son palabras mayores. Ahorita en este tiempo a todos le llamamos Señor, ¿verdad? Anda, cómprame por favor allá 1 kilo de tortilla con el Señor de la esquina. Pues esa es nuestra manera de decir las cosas. Pero Señor, hermanos, en aquel tiempo era alguien muy, muy importante y de un nivel muy elevado. Se dice que la persecución de la iglesia en Roma, hermanos, tuvo que ver con esto, porque cuando pasaba el César, se obligaba a la gente a que cuando pasara por donde ellos estaban en el desfile, hermanos, de los reyes o emperadores romanos, cuando pasaban por las calles y la gente veía que iba el César, ellos tenían que doblarse, humillarse, arrodillarse ante la carroza o el carruaje del emperador y decir: el César es el Señor. Los romanos y los soldados estaban encargados de que si alguien no se arrodillaba, hermanos, lo golpeaban o se lo llevaban preso. Y cuando la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, hermanos, empezaron a reconocer, a aceptar pues la gente a Cristo como su Señor, único Señor y Salvador, hermano, se sabía quiénes eran cristianos, porque cuando pasaba el César no doblaban sus rodillas, y cuando los obligaban a que doblaran sus rodillas y los golpeaban y le decían: declara que el César es el Señor, y ellos decían: no, Jesucristo es el Señor. Entonces, hermanos, este hombre, el capitán romano, dijo: Señor. Ahora, hermano, cuando usted tiene algún enfermo, ¿a quién va? Usted va a ir con una autoridad en el área, con un doctor, con alguien que conoce de medicina, hermanos, alguien que cursó ciertos grados y posgrados de medicina. Pero este hombre le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Por qué buscó al Señor, hermano? ¿Qué sabía este hombre del Señor? ¿Tendría este hombre algo
estaba viendo algo especial en el Señor Jesucristo, hermanos, que nosotros muchas veces no alcanzamos a ver. Sí, porque él fue ante el Señor para pedir sanidad por su criado. ¿A quién vamos nosotros cuando estamos enfermos? ¿A quién buscamos? ¿A Dios? ¿O buscamos, verdad? ¿Quién podrá o quién tendrá en dónde habrá un buen doctor que me ponga un medicamento y que evite que yo me enferme y que me lleguen los años de la vida y que, ay Dios, no sean tan pesados los años, ¿verdad?, en nosotros? No lo hay, no existe. Claro, el Señor sí lo puede hacer, pero hermanos, dice Mateo 8:7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Miren lo que el Señor dialoga con este hombre. Yo voy a ir, yo lo voy a sanar, dice Mateo 8:8. Aquí entra lo que estamos hablando. El centurión romano vio algo especial en el Señor Jesús. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él está reconociendo su condición pecaminosa. Eso, hermanos, habla de que él está descubriendo lo espiritual. Hay gente que no descubre lo espiritual. Hay gente que dice y que se justifica diciendo, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Si aquel se echa sus cervezas y se emborracha, ¿por qué yo no? ¿Cuál es el problema? Si aquel tiene un amante, ¿por qué yo no? Si aquel hace tal cosa, ¿por qué yo no? Pero este hombre se sabe indigno, sabe que su condición es pecaminosa y que no es digno de que el Señor entre en su casa. Y nosotros sabemos, hermano, ninguno de nosotros somos dignos. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, en su amor, por su gracia, hermanos, nos hace dignos. Nos tomó por dignos. No somos dignos, sino que nos tomó por dignos. Entonces, este hombre reconoce algo espiritual en él. No soy digno. Así que mire, hermano, hay gente que juzga a otros, que rechaza a otros, que señala a otros porque se cree digno. Pero no somos dignos. El Señor nos tomó por dignos, que es diferente. Amén. No somos justos, no hay ni siquiera uno justo, pero el Señor nos justificó. Por su muerte y su resurrección, nosotros hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora este hombre dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermano, eso es un wow. Solamente di la palabra. Solo, pastor, ¿verdad? Como si te agarrara y dijera, pastor, fíjese que tengo enfermo a mi hijo. Sí, pastor, mire, tengo enfermo a mi esposa o a mi esposo. Pastor, ¿puede orar por él? Sí, claro que sí, el pastor no. Entonces, oiga, pastor, solamente diga la palabra. Pero usted va a decir, pero si el pastor no es Dios. No, pues. Pero la palabra que va a declarar es la palabra de Cristo. Por las llagas de Cristo somos curados. Eso lo puede decir solamente el que descubre lo espiritual. El que no descubre lo espiritual dice, sí quiero que ore, pero pastor, no me mande a nadie, venga usted. Que no ore a fulano de tal por mí. Que no me ministre nadie, usted por favor, porque usted tiene la mano santa. Y no, hermano, solamente que se diga la palabra.
Eso tiene que ver con autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Y solamente con declararla hermanos, se van a hacer milagros, prodigios, maravillas, sanidades. Pero ¿dónde está el asunto? En creerlo. Y el creer nos ayuda a descubrir lo espiritual, hermano. No importa dónde se encuentre. Tiene mi número. Tiene el número de la hermana Olga Lidia. Marque. Pastor, hermana Olga, por favor, ore por mí. Ore por mí. Y mire, declare porque tengo esta necesidad, esta otra. Solamente diga la palabra. ¿Pero cuál palabra? No la palabra de la hermana Olga, no la palabra del pastor, la palabra de Dios. Declárela. Yo recuerdo que el hermano Gigi Ávila, hermanos, cuando iba a orar por los enfermos, yo estuve en una campaña del hermano, acá por Cucuyulapa, y yo dije, no hombre, este hombre ha de ser... No, hermano, predicó. Y yo dije, pues perdón por los que tengan, yo sé que el hermano Gigi Ávila fue un gran predicador, pero yo escuché un predicador normal, pero a la hora de orar por la gente, dijo, todos los que creen en la palabra del Señor y que hemos predicado, venga, ya la palabra de Dios se dijo, ahora solamente voy a declararla. Y empezó a decir, por las llagas, dijo, de Jesucristo somos nosotros curados. Y hermano, y la gente empezó a recibir sanidad. Pero la gente recibió, hermano, porque creía. Descubrió lo espiritual que traía el hermano Gigi Ávila. ¿Me entienden? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos descubrir que lo que traemos no es, hermanos, palabra de nosotros, es palabra del Señor. Necesitamos descubrir lo espiritual. Este hombre descubrió, perdón, hermanos, la autoridad espiritual que tenía el Señor Jesucristo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Este centurión, hermanos, descubrió algo tremendo. Tal vez él había observado ya al Señor, pero él traía una experiencia como autoridad también, y lo relacionó lo terrenal con lo espiritual, porque hay verdades que son paralelas, hermanos. Paralela es una palabra compuesta, junta, ¿verdad? Más bien es una sola palabra, pero no es compuesta, es una palabra. Pero hermanos, porque si fuera paralelas, diría fuera otra cosa. Paralelo significa que va a la par, que en lo terrenal es una verdad, pero en lo espiritual se relaciona. Entonces, el centurión dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y dice, y también tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, yo tengo jefes, yo tengo autoridades sobre mí, pero debajo de mí también hay otros. Entonces le dice, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Entonces, hermanos, está relacionando el centurión, está relacionando lo terrenal con lo espiritual. Y dice, yo en lo terrenal hago esto. Entonces, tú en lo espiritual, si le dices a la enfermedad que se vaya, se va. Solamente di la palabra. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que descubrir lo espiritual. Amén. Tenemos que descubrir lo espiritual. Este centurión, hermanos, descubrió que Jesús no era cualquier hombre, que Jesús era un siervo de Dios,
que Jesús era el Hijo de Dios y que la autoridad del Señor, hermanos, era una autoridad espiritual. Y todo aquel que tiene autoridad, hermanos, es porque obedece a autoridad. Entonces, mire, Mateo capítulo 8, verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló. ¿Y por qué se maravilló, hermano? Aquí dice la Biblia, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué es fe, hermano? Fe es descubrir lo espiritual. Bueno, veamos qué dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Hay cosas espirituales que no vemos, hermano. Aquí donde estamos rodeados de ángeles. El diablo puede estar por ahí agazapado y mirando. No lo vemos. Este hombre vio lo que otros no veían. Tuvo fe y descubrió lo espiritual, hermano. La fe nos ayuda a descubrir lo espiritual. Amén. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente que descubrirán lo espiritual, porque de eso estamos hablando, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque van a descubrir lo espiritual. Mas los hijos del reino, hermano, voy a regresar un poquito, mire, ¿quiénes se van a sentar con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos? Aquellos que por la fe descubrieron lo espiritual, todo aquello que el Señor tenía para ellos. Pero, ¿qué va a pasar con otros? Mateo 8:12. Mas los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel. ¿Quiénes más? Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son hijos también. Pues la Biblia dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio y la potestad, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero dice aquí, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este texto, hermanos, que hemos, desde mi punto de vista, malinterpretado, decimos, pero no puede ser que los hijos vayan al infierno. Es que aquí no se habla del infierno. La Biblia habla del día del Señor, que es la tribulación y la gran tribulación, como un día de tinieblas, en donde el más valiente llorará. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir entonces que los que no descubran lo espiritual, hermanos, ¿cómo van a querer ir a la boda del Cordero? Si la boda del Cordero se va a dar en el plano celestial. Y como ya vimos, ¿verdad? Primero estamos en un nivel terrenal. Tenemos que descubrir lo espiritual para que luego nos vayamos a lo celestial. Pero si no descubrimos lo espiritual, quiere decir que el Señor va a venir. Eso es pura, como dicen algunos, es pura charada, ¿no? Es pura mentira, puro verbo, puro, ¿cómo decirlo? Nos están manipulando los predicadores. Por eso muchos hijos del reino van a tener que lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Y eso está en la palabra del Señor, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste. Esa parte a mí, hermanos, para mí, tiene que ver con que el centurión descubrió lo espiritual. Ve, y como descubriste lo espiritual y viste en lo espiritual lo que significa autoridad espiritual, pues que te sea hecho, así como creíste. Y dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos entienden eso?
Ay, hermano, yo no le estoy captando, no. Bueno, que el Señor abra nuestro entendimiento, hermano, para captar, ¿verdad? Porque este hombre, este centurión, si el Señor se maravilló por lo que él dijo o expresó, fue porque vio que aquel hombre descubrió algo que otros no descubrieron. Y por eso recibió sanidad. Ahora, vamos a otro punto. Este punto a mí me hizo pensar mucho. Los hermanos de Jesús descubrieron lo espiritual, hermano, en Jesús. Imagínense que en tu propia familia, en su propia familia, hermanos, nace dentro de sus hermanos alguien que el Señor lo empieza a usar y lo empieza cada vez que ministra, el Señor lo usa en sanidades, en milagros, en cosas maravillosas. Y usted dice, bueno, ¿y este qué? Si este es mi hermano, si yo lo he visto, sé cuántos defectos tiene, sé cuántos errores tiene. Este es un... Y entonces, hermanos, los hermanos de Jesús tenían ese detalle. Conocían a Jesús dentro del plano terrenal, en la dimensión terrenal, material, física. Mire Mateo 13:55. Decía la gente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mira, aquí hay nombres, 4 nombres de hermanos. Esa palabra hermanos, no es parientes, sino la palabra que se usa aquí es adelfos, que es hermanos de sangre. Y eso está tremendo, porque eso acaba con la doctrina de los católicos que dicen, no, María siempre fue virgen. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero este texto nos puede servir para darle un bibliazo. Ahora mire, entonces 4 hermanos. Subrayemos a Jacobo y a Judas. Jacobo, hermanos, también el nombre de Jacobo es Santiago. Estos 4 hermanos no figuran, no se encuentran entre los 12 apóstoles. Esto es interesante que lo tomemos en cuenta. No están en la relación de los 12 apóstoles. ¿Ok? Mateo 13:56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. ¿Sí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces veamos acá más adelante, San Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Jesús. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren lo interesante de esto, hermano, porque aquí hay algo que usted y yo vamos a descubrir. San Juan 7:5. Porque ni aún, ¿qué dice? A ver, ayúdame allá con tu voz, hermana Eva, tú que hablas así bonito. ¿Cómo dice aquí, hermano? ¿Dónde? Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero así en sonorense, hermano. ¿No? Porque ni aún sus hermanos creían en él, dirían los chilangos, ¿verdad? Pero bueno, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Quiénes eran sus hermanos? Ya vimos. No creían en él. Le decían, anda pues, date a conocer al mundo, manifiéstate a los demás, que vean los milagros, que vean que de verdad tú eres alguien especial. Se burlaban de él, pues. No creían sus hermanos en él. Y hermano, mientras Jesús estuvo en su ministerio, no creyeron en él sus hermanos. Porque José y María, Jesús ellos sí descubrieron lo espiritual, hermano. Acuérdense que a María se le reveló el ángel Gabriel. Y a José también le habló en sueños. O sea, ellos sí tenían sus oídos y sus ojos abiertos, su entendimiento. Ahora, vamos acá, hermanos. Judas capítulo 1, verso 1. ¿Quién es Judas? Hermano de Jesús.
hablando terrenalmente, este Judas que escribió el libro de Judas, que tiene solamente un capítulo, es el Judas que leímos, que es hermano de Jesús. Hermano, esto es tremendo lo que vamos a decirle aquí. Esto es maravilloso. Quiere decir que el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús hasta aquí, creyó, descubrió lo espiritual. ¿Cuándo lo descubrió? Hermanos, Jesús murió. Lo vieron cuando Él murió en la cruz del Calvario. Lo vieron cómo derramó su sangre. Ellos lo vieron. De lejos. Si ahí estaba María. Y cuando supieron que el Señor Jesús resucitó, fueron impactados, hermano. Algo sucedió en la vida de Judas, en algún momento de la vida de Judas, de ese hermano del Señor Jesús que no creía. Hubo un momento en el que sus ojos se abrieron, sus oídos se destaparon, su entendimiento le cayó el 20, la revelación. Y entonces Judas capítulo 1 verso 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo. No dice hermano de Jesucristo, sino que aquí dice siervo de Jesucristo. Ahora él descubrió lo espiritual. Ahora él descubre que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que se hizo carne por nosotros. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No dice hermano de Jesucristo. Aleluya, hermano. Si no me está entendiendo, ay, Señor, que el Señor le abra su entendimiento y el Señor le ayude a descubrir lo espiritual. Nos ayude a nosotros, hermanos. Porque dice: Judas, siervo de Jesucristo. Aunque en la carne, en lo terrenal, era el hermano de Jesús. Pero él aquí no se pone al nivel de Jesús, y nos dice: yo soy siervo de Jesucristo. Pero de Jacobo sí soy su hermano. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ahora, mis hermanos, vamos a ver al otro hermano del Señor. Y aquí, hermanos, aquí hay este verso, hermano, viene ¿cómo decirlo? A derribar ese argumento de que ya no hubieron más apóstoles después de los 12. Para empezar, el apóstol Pablo no figura dentro de los 12 y fue apóstol. ¿Se quiere decir que hubieron 13 ya? Pero el apóstol Pablo era un apóstol del Espíritu. Judas fue apóstol. Entonces, mis hermanos, veamos acá Santiago 1:1. Santiago es Jacobo. Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús, en lo terrenal. Y dice: Santiago, que es el que habla acá, Judas, hermano de Jacobo, hermano de Santiago. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En algún momento Santiago también tuvo un despertar espiritual. Sus ojos descubrieron lo espiritual, sus oídos, su entendimiento. Vino a él, hermanos, una revelación de parte del Señor, y entonces se le descubrió que Jesucristo es Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues nosotros tenemos que descubrir lo espiritual, hermano. Sobre todo en los siervos de Dios, en los ministros. Gracias, ¿verdad?, a Dios por la vida por cierto, Dios te bendiga, mamita. Dios te guarde, mamá. Yo tengo a mi mamá, hermanos, acá.
en esta congregación, pero todavía recuerdo que ella llegaba a otra congregación y el pastor le dijo, el pastor de la otra congregación, cuando ella dijo, pastor, me voy a ir a la iglesia allá donde está mi hijo pastoreando. Y entonces le dice el pastor, pero hermana, ¿cómo va usted a ver a su hijo? ¿Como pastor o como hijo? Porque ahí, hermanos, ahí hay una batalla, ¿verdad? Yo le dije una vez a mis hermanos, si cada uno de ustedes tuviera una iglesia, fuera pastor, tal vez mi mamá estuviera rolando, ¿verdad? O rotando en las iglesias, porque quisiera estar en la iglesia donde están sus hijos. Entonces, pero habría que descubrir lo espiritual, ¿verdad? Y decir, ¿quién es el que está predicando? ¿Quién nos está ministrando? ¿Es un siervo de Dios? ¿Es mi hijo? ¿Sí? ¿Es mi hermano? ¿O es un siervo de Dios? ¿Es un hombre normal, común y corriente? ¿O es mi pastor? Si lo veo como un predicador más y lo veo a nivel terrenal, entonces es un predicador más. Pero si lo ve usted, si usted ve a su pastor como un ministro de Dios, como un siervo de Dios, entonces usted está descubriendo lo espiritual. Fíjense qué tremendo. Y el domingo hablamos acerca de lo espiritual, incluso de los diezmos, las ofrendas, hermanos. ¿Usted a quién le va a dar la ofrenda y el diezmo? Se lo va a dar a un ministro de Dios. Si usted no lo da, es porque no reconoce la autoridad de su pastor. No estoy pidiendo ofrenda, hermano, ni estoy pidiendo dinero, nada. Estoy enseñando. Amén. Porque Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec, porque reconoció una autoridad en él, vio lo espiritual. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a descubrir lo espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo esta noche, te suplicamos que bendigas la vida de tus hijos y de tus hijas, que ministres a cada hermano, que obres maravillosamente, Señor. Abre, Señor, el entendimiento espiritual, abre los ojos y abre, Señor, los oídos espirituales. Señor, actívanos, habilítanos, para que descubramos, Señor, esa dimensión espiritual y podamos, Señor, ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesucristo, danos un corazón como David, un corazón conforme al tuyo, que sienta, que piense, que vea todo como tú lo ves. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, quiero saludarles un minuto nomás. Saludamos a la hermana Laila Ochoa Márquez, es mi madre, Dios la bendiga. Y pues quiero felicitar a las mamás por este día, hermanos. Bueno, mañana va a ser, ¿verdad? Pero yo quiero felicitar a las mamás. Yo creo que sin nuestras madres, hermanos, pues nosotros nos la viéramos difícil. Yo creo que el Señor en su sabiduría nos dio padre y nos dio madre. Fíjese. Y los dos son importantes. Los dos son importantes. Si nosotros nada más queremos honrar papá a mamá, pero no honramos a papá, hermanos, no podemos. La Biblia dice, hay gente que pretende honrar a su mamá, pero a su padre no bendice. Y otras versiones dicen pues más o menos así, se la voy a parafrasear, que hay gente que quiere honrar a su mamá, pero como no bendice a su papá, pues no puede tampoco bendecir a su mamá. No se le cuenta como bendición, como honra. Ahora, hermanos, estaba yo saludando, ¿verdad? Ya estaba yo predicando otra vez. Saludamos a la hermana Elena García Hernández. Dios le bendiga, hermana Elena, hasta Vicente Guerrero Centla. Y bueno, la hermana Anilú, sí creo que la mencioné, no.
¿no, verdad? Hermana Aniluz, Dios me la bendiga, hermanita. Saludos hasta Puebla, saludos a la hermana Rosario también, amén. Saludamos a todos nuestros hermanos. Que Dios me los guarde y mañana, si Dios lo permite, continuamos. Vamos a estar hablando acerca de Saulo, cómo Saulo, hermanos, descubre lo espiritual. Yo espero en el Señor que usted siga la secuencia de este tema.